Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ampliar ideas de modelado sobre la interconexión de sistemas pasivos con otros con un bloque LFT por medio. En concreto, en otro vídeo se detalló el caso de un sistema eléctrico y en este pues vamos a ver la analogía con sistemas mecánicos y también ver que dos casos que aparentemente son diferentes, de conexiones serie y paralelo, realmente cambiando entradas y salidas pues se reducen el mismo caso. La idea básica es considerar este diagrama donde yo tengo un delta que sé que es pasivo, que está interconectado con un G a través de un bloque F con esta conexión Linear Fractional Transformation. Menos H tiene que ser pasivo para que todo esto sea estable y entonces, dependiendo de qué es F, eso da diferentes regiones del plano complejo donde debe estar la respuesta de G en el caso monovariable o simplemente, en un caso genérico, este F se incluye en una planta generalizada y con la transformación pasivo-contractivo se hacen diseños H infinito. Pero en fin, ese no es el objetivo. El objetivo de este vídeo es el modelado. Lo primero que vamos a ver es que este circuito serie de una resistencia, una impedancia pasiva en serie con ella, tiene las ecuaciones de la derecha. La intensidad que pasa por el elemento Z y por la resistencia son la misma y multiplicado por R da la caída de tensión en la resistencia, a la cual se le suma la caída de tensión en el elemento incierto pasivo, que realmente es desconocido. Entonces, esto de aquí serían las ecuaciones del sistema de la izquierda. Vamos a considerar ahora este sistema mecánico de la figura, que es un amortiguador en paralelo, digamos, mecánico, con un sistema mecánico pasivo desconocido, pero que sabemos que no hay motores ni ningún otro tipo de generador de energía mecánica. Entonces, en este caso, las ecuaciones vamos a comprobar que son las mismas que aquí arriba, simplemente cambiando intensidades por velocidades y tensiones por fuerzas. En efecto, esta suma de tensiones que teníamos en esta conexión serie, aquí es esta suma de fuerzas que dará igual a la fuerza resultante ejercida por la resistencia a la fricción de este objeto. Por lo tanto, aquí están las fuerzas y las dos sumas. ¿Cuál es la fuerza del componente conocido? Bueno, pues el coeficiente de fricción, que he llamado R, para que coincida por aquí, por la velocidad. Por lo tanto, si esto es la velocidad por coeficiente de fricción, eso es una fuerza. Y luego la velocidad por la dinámica desconocida del sistema pasivo, de aquí, cualquier conjunto de masas, muelles o amortiguadores o palancas o yo qué sé, bueno, pues al moverse este extremo con una cierta velocidad, esto suponemos que está parado, es el sistema de referencia inercial, bueno, pues dará una fuerza desconocida, pero que irá por aquí, ¿vale? Por tanto, la suma de tensiones y la resistencia conocida aquí, pues aquí se convierten en estas ecuaciones de la suma de fuerzas y pues la fricción conocida, ¿vale? Por lo tanto, este sistema eléctrico y este mecánico, ambos tendrían esta representación, que claro que esto que hay en verde tiene estas ecuaciones y esta F de la conexión serie eléctrica, paralelo mecánica, claro, en esta expresión de aquí. Una vez la parte de modelado está hecho, podemos comprobar, razonando con esta interconexión LFT, que si la respuesta en frecuencia de G está fuera de este círculo, cuyo diámetro abarca desde 0 hasta la inversa de R, entonces el bucle cerrado sería estable. Bueno, hay que dar vueltas a este círculo según el criterio de Nyquist, si G fuera inestable, etc. Los detalles no son objetivo de aquí. Este sería el análisis del primer caso. Vamos a ver el segundo caso, que es el exceso de pasividad output y que corresponde a la interconexión en paralelo en el caso eléctrico, y ahora veremos cómo corresponde a la interconexión serie en el caso mecánico. Si recordamos estas ecuaciones, entonces aquí lo que es igual en ambos componentes es la tensión. Este Vp también es la tensión en la resistencia. Entonces, tensión entre resistencia da igual a la intensidad que pasa por la resistencia y entonces la intensidad entrante menos ella es la intensidad que va al circuito pasivo. Bueno, pues aquí tenemos las ecuaciones del circuito eléctrico y vamos a comprobar que coinciden con las ecuaciones de este sistema mecánico. En concreto, vamos a considerar ahora como variables de entrada las velocidades relativas entre los extremos de los distintos elementos del amortiguador y de este sistema pasivo con masas, muelles y amortiguadores arbitrarios desconocidos. Entonces, Vp, claro, como esto está a velocidad 0, pues es la velocidad de este punto, y luego llamaremos V1 a la velocidad relativa entre los dos extremos de este amortiguador. Entonces, en este caso, lo que se cumple con las intensidades, aquí se cumple con las velocidades. La velocidad de este extremo es la suma de Vp más V1. Aquí tenemos el equivalente en mecánica a esta ley de Kirchhoff eléctrica. Y por lo tanto, si la entrada es la velocidad, pues esta velocidad menos la velocidad
relativa entre los extremos del elemento conocido me dará la velocidad del extremo del conjunto pasivo. Aquí tenemos esto de aquí de la derecha. Bien, lo que ocurre aquí también es que si este amortiguador tiene masa despreciable, entonces un poco la acción-reacción significa que, bueno, pues que la fuerza que yo aplique aquí, que se transmite a un extremo del amortiguador, pues será la misma fuerza que se transmitirá por el otro extremo al sistema mecánico pasivo. Por lo tanto, la igualdad de tensiones aquí se convierte en igualdad de fuerzas. Aquí, esta raya de aquí de la izquierda, cambiando voltios por newtons, y entonces, claro, pues si esta es la fuerza que da el amortiguador, la velocidad relativa entre sus extremos será, pues claro, fuerza entre coeficiente de fricción, que si le llamamos R también, pues tenemos lo mismo. Por lo tanto, tenemos que coinciden las ecuaciones de este circuito eléctrico en paralelo con este circuito mecánico serie si cambiamos intensidades por velocidades y fuerzas por caídas de tensión. Las ecuaciones en este caso de la parte verde daban lugar a este elemento F en LFT, aquí en esta figura, y entonces la respuesta en frecuencia de G tenía que estar a la izquierda de esta línea vertical para tener estabilidad en bucle cerrado. Lo último que vamos a ver es la unificación entre ambos casos. En concreto, el caso serie, que tenía esta interconexión LFT con la parte conocida y desconocida arriba, pues resulta que si cambio las entradas y salidas, y en vez de entrar intensidades y salir tensiones, entran tensiones y salen intensidades, pues entonces las ecuaciones son las de la derecha, que coincidían con el segundo de los casos. Vamos a verlo en detalle. El que las intensidades por los dos componentes sean iguales, que aquí estaba a la derecha, pues entonces aquí estará a la izquierda. Hay una única flecha que sale del circuito pasivo, esa intensidad, y también la misma intensidad entra a lo que sería la resistencia, de modo que esa intensidad por la resistencia da igual a la caída de tensión en la resistencia, y que claro, pues la tensión total menos la resistencia es la caída en el circuito pasivo. Por lo tanto, aquí vemos que el circuito serie tiene esta LFT o tiene esta, dependiendo de qué sea entrada y qué sea salida. Y por lo tanto, los dos casos, esta respuesta en frecuencia o esta respuesta en frecuencia de G, dependen de qué es entrada y qué es salida, pero realmente corresponden a la misma realidad física, la misma disipación. Simplemente, claro, si cambio el papel de entradas y salidas, pues en este circuito serie el elemento G debe ser algo que a partir de la lectura de tensiones calcule intensidades, mientras que si cambio y considero este diagrama de aquí, entonces el elemento G debe ser algo que a partir de la lectura de intensidades calcule tensiones. Entonces, dependiendo del contexto tecnológico de lo que signifique G, pues yo en el mismo circuito serie lo podría entender como lo de la izquierda o como lo de la derecha, según mi conveniencia. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.